Los cuadripolos son circuitos especiales con una configuración especial, por lo tanto, su método de resolución también es exclusivo de ellos. Este tema lo vamos a dividir en varias partes. Esta es la primera parte donde daremos la introducción de qué es un cuadripolo y las distintas configuraciones que puede tener. Entonces, a veces en los sistemas eléctricos es conveniente estudiarlos desde dos parejas de terminales distintos para entender cómo procesa una señal. Por ejemplo, tenemos un terminal de entrada, un puerto de entrada y un puerto de salida. Un puerto está constituido por dos terminales. Entonces queremos saber cómo procesa esa red una señal desde la entrada a la salida. Entonces vamos a estudiar las variables en la entrada y las variables en la salida y sus relaciones. Entonces cada par de terminales se van a llamar puertos. Es decir, dos terminales de una red se denominan puertos. Pero para que se llamen puertos deben tener una condición especial que la vamos a ver ahora. En este curso entonces vamos a aprender a manejar los circuitos con un puerto de entrada y otro de salida. Esto constituye lo que se llaman redes de dos puertos o cuadripolos. Es decir, es equivalente a decir red de dos puertos o decir cuadripolos. ¿Qué restricciones van a tener estos sistemas? No puede haber energía almacenada en el circuito dentro del cuadripolo. No puede haber fuentes independientes, pero sí puede haber fuentes dependientes. La corriente que entra por un puerto debe ser la misma que la que sale por el puerto. Esta condición es muy importante, que es lo que determina el concepto de puerto. Un puerto son dos terminales por donde por un terminal entra una corriente y por el otro terminal debe salir la misma corriente. Si se cumple esa condición, es un par de terminales, es un puerto. Todas las conexiones externas deben realizarse o bien con el puerto de entrada o bien en el puerto de salida. No está permitido realizar conexiones entre puertos. Vamos a trabajar siempre con los puertos aislados, en todo caso interconectando cuadripolos luego, pero no entre sí. El principio fundamental entonces es el modelado de un sistema como un cuadripolo, red de dos puertos, donde solo nos interesan las variables de entrada y de salida. ¿Cuáles son las variables de entrada y de salida? Corriente de entrada, corriente de salida, tensión de entrada, tensión de salida. Estas son las cuatro variables con las que vamos a trabajar en este tema. Entonces, un cuadripolo es una red eléctrica de cuatro terminales, ordenados de a pares. Un par de entrada, un par de salida. Entonces acá vemos claramente, este es el cuadripolo, acá tenemos la entrada, acá tenemos la salida. Corriente de entrada, entrando al cuadripolo, corriente de entrada saliendo del cuadripolo. Si la corriente que entra es igual a la corriente que sale, este es un puerto. Corriente de salida y tensión de salida. Bueno, acá también se verifica que la corriente de entrada y salida son las mismas, por lo tanto esto también constituye un puerto. Pero además de tener estas corrientes en la entrada y en la salida, vamos a tener la tensión B1 acá y la tensión B2 acá. Esas constituyen las cuatro variables con las que vamos a trabajar. La corriente I1 que entra al cuadripolo ya hemos dicho que es idéntica a la que sale. Lo mismo ocurre con la corriente I2. Un ejemplo de cuadripolo es este. Tres resistencias conectadas como una T. Vemos claramente que tenemos la corriente de entrada, la corriente de salida. Tenemos dos mallas, por supuesto, y acá tendremos una tensión y otra tensión. Eso podría ser un cuadripolo si yo me lo imagino el cuadripolo como una cajita, como esta, donde tengo los dos terminales de entrada y los dos terminales de salida.
Me interesa conocer entonces el comportamiento del circuito de cara al exterior y no del comportamiento interior. Es decir, yo voy a hacer el estudio de este cuadripolo como una caja cerrada, sin saber qué hay adentro. Puedo no saber. Lo que yo voy a estudiar es el comportamiento de las variables de entrada contra las variables de salida y entre sí. No voy a resolver nada dentro del cuadripolo. ¿Qué utilidad tienen los cuadripolos? Bueno, permiten modelar parte de circuitos, es decir, podemos hacer modelos de circuitos más complejos en una sola cajita que tiene una entrada y una salida. Bueno, facilita la omisión de detalles innecesarios, proporciona ecuaciones simplificadas de circuitos, simplifica la interconexión de circuitos. Y si yo tengo muchos circuitos interconectados, lo puedo reducir a uno solo, que es un solo cuadripolo con un terminal de salida y un terminal de entrada. La teoría de cuadripolo juega el mismo papel que los teoremas de Thevenin y Norton para circuitos de dos terminales, es decir, son reductivos, reducen redes que son complejas. Entonces ahora vamos a hablar de las definiciones que tenemos para cuadripolos. Entonces tenemos un sistema con dos terminales de entrada, dos terminales de salida, se llama sistema de dos entradas, sistema de dos puertas, comúnmente cuadripolo. Si algún terminal, y esto es importante, si algún terminal de entrada está unido a algún terminal de salida, se llama desbalanceado. Si no, se llama balanceado. ¿Mm? Analicen el caso del cuadripolo de la placa anterior. ¿Será balanceado o desbalanceado? Entonces, lo que yo quiero es entender el comportamiento de este cuadripolo en base a las mediciones que yo realizo en los terminales del mismo, sin importar lo que haya dentro. Repito, yo midiendo acá y midiendo acá, ¿qué mido? Mido corriente y tensión en la salida y puedo establecer el comportamiento de ese cuadripolo. ¿Cómo se clasifican los cuadripolos? Los cuadripolos pueden ser simétricos o asimétricos. Vamos a estudiar los dos. Simétricos son aquellos donde las mediciones realizadas en condiciones similares dan el mismo valor en cada par de terminales. Es decir, es una simetría de entrada y salida. Y los asimétricos son los que no cumplen la condición anterior. Bueno, ejemplos de cuadripolos ya vamos a hablar. En la vida diaria tenemos varios cuadripolos y en los sistemas eléctricos de potencia también. Pueden ser simétricos o asimétricos. ¿Cuáles son las variables de entrada y salida? Veamos. Las variables de entrada y salida y la convención que vamos a usar es la siguiente. Tensión de entrada, corriente de entrada. Tensión de entrada con el más arriba, corriente de entrada entrando al cuadripolo. En la salida, corriente de salida entrando al cuadripolo, tensión de salida con el más en el borne superior. Esa es la convención que vamos a usar para estudiar los cuadripolos. Los cuadripolos también se pueden clasificar en activos o pasivos. Los cuadripolos activos no los vamos a ver. Los pasivos pueden ser bilaterales o no bilaterales. Y a su vez los bilaterales pueden ser simétricos o no, o equilibrados o no. Veamos en qué se diferencia. El cuadripolo activo es aquel que tiene fuentes independientes en su interior. Ya dijimos nosotros que no vamos a ver ese cuadripolo. Nuestros cuadripolos pueden tener solo fuentes dependientes, o sea, y componentes pasivos, por lo tanto vemos solamente cuadripolos pasivos. Bilateral. No tiene fuentes dependientes, solo componentes pasivos. Y no bilateral con fuentes dependientes y componentes pasivos. Es decir, el cuadripolo más sencillo es el bilateral que tiene solo componentes pasivos. Luego podemos tener cuadrípolos simétricos. La simetría se da a que si yo veo por la entrada o por la salida, el cuadripolo va a dar el mismo resultado. Entonces decimos que ese cuadripolo es simétrico. También puede ser no equilibrado. En realidad es una red de tres terminales, dos se conectan como referencia común. Y el equilibrado o balanceado, la referencia de tierra es un nodo aparte. Este sería un sistema equilibrado.
donde tengo la referencia de tensión, la tengo en un nodo que es distinto a alguno del cuadripolo. Y en lo equilibrado, en realidad, tenemos dos terminales comunes. Estos son cuadripolos muy especiales que lo vamos a ver muy ocasionalmente a los últimos, pero vale la pena mencionar. ¿Qué ejemplo de configuraciones de cuadripolos tenemos? Tenemos el cuadripolo, por ejemplo, T. Fíjense que lo que está en verde es la carga del cuadripolo, es decir, que en este caso nosotros tenemos, esta es la cajita del cuadripolo. Entonces, si yo adentro tengo una configuración así, es un cuadripolo T. Este se llama T puenteado, puente. Fíjense que es un T, donde tengo una impedancia vinculando entrada y salida, es como una realimentación. Si yo lo estudio detenidamente, esta configuración puede ser también dibujada de esta manera. O sea, por eso le dicen puente. Tenemos cuadripolos elementales como este, que es un cuadripolo que tiene solo una impedancia en serie, o este que tiene una impedancia en paralelo. En realidad son cuadripolos incompletos, porque este sería una T donde le faltan los dos elementos longitudinales. Mientras que este sería un pi, fíjense, este sería el cuadripolo pi, este sería el cuadripolo pi, donde en este cuadripolo solamente está la impedancia esta y quedó con la carga. Es decir, que los cuadripolos elementales son reducciones del cuadripolo T o del cuadripolo pi. Luego tenemos la escalera, el típico en escalera, una serie paralelo, serie paralelo, serie paralelo. Una L, que viene a ser también un pi incompleto, donde está faltando esta impedancia. El celosía, o puente, digamos, que es este. Y hay muchas otras configuraciones, pero para muestra, digamos, de lo que puede tener dentro un cuadripolo, es suficiente. Recuerden que no vemos el conexionado interno, sino que vemos la relación de magnitudes entrada-salida. Muchas gracias.